Dios les bendiga, hermanos. Bienvenido a este nuevo episodio del podcast A la Luz de la Palabra. Podcast Help. Este podcast tiene contenido donde la sinceridad y libre expresión es clave para sumergirnos en testimonios verdaderos sobre la vida de un cristiano. Tenemos un invitado súper especial, el pastor Leonardo Gianotti de Milano, Italia. Preséntese, pastor. Michael, Dios te bendiga. Bueno, qué lindo poder estar aquí juntos en este nuevo programa, ¿no? Fortaleciendo nuestra fe. Gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por aceptarla. ¿Dónde se encuentra su iglesia? Bueno, nosotros estamos ubicados en la ciudad de Milano, en Italia, en Vía Privata Giuseppe Ugolini al 21. Estamos aquí desde el año 2018, aunque el ministerio ya tiene 17 años de trayectoria aquí en la región de la Lombardía. Perfecto. Este nuevo episodio, hermanos, hermanas, niños, no niños que nos mirarán, se va a tratar de cómo fortalecer nuestra fe en Dios. Y por eso invité al pastor Leonardo Gianotti, porque es un pastor de hace años, lo conozco, ya tengo unos añitos de conocerlo, y pues me pareció el más adecuado en hacerles esas preguntas, porque con la integridad, con la fe, yo creo que no hay nadie como él. Bueno, tú me sorprendes. Comenzamos. Okay. Vamos. Como cristiano, pastor, ¿cuáles son las luchas personalmente que ha tenido y cómo la ha superado como cristiano? Bueno, yo me convertí, entregué mi vida al Señor a mi infancia, a los 9 años de edad, estando en otra nación, en otro país, en una tierra donde mis padres emigraron, que fue Argentina. Y luego, en el año 90, venimos para Italia, y yo tenía ya 11/12 años de edad. Aquí creo que fue el lugar de mi desierto, tal vez el lugar más difícil, porque en la etapa de la adolescencia fue donde realmente la fe fue muy golpeada, así decirlo, por el mundo espiritual, porque no teníamos iglesia prácticamente. Estábamos en el sur, en Calabria, en Cosenza. Había una sola iglesia, pero no era lo mismo que nosotros vivíamos a nivel de fe en Argentina. Y creo que ese fue el momento más difícil, donde mi fe fue atacada por no tener un lugar donde ir a llenar mi corazón con la palabra de Dios, o estar rodeado de gente espiritual que pudiera animarme más allá de lo que pueda hacer la familia. Tener un lugar de refugio, como sucedía en el Antiguo Testamento, cuando estaba el campamento, el lugar de refugio, el lugar donde uno se llenaba espiritualmente del Señor. Así que creo que fue el tiempo más golpeado fue mi adolescencia, que fue el peor de los tiempos, y ahí donde me aparté del Señor también. Perfecto. Usted se apartó del Señor. ¿A qué edad se convierte? Me aparto del Señor a esa adolescencia, 14, 15 años, y regreso al Señor a los 21, 22 más o menos. Por eso me reflejo mucho en la parábola del hijo pródigo. Así que regresa a la casa del Padre. Uno llega al Señor así sucio, así con una vida desordenada, pero sabía que el Señor iba a darme una posibilidad y que Dios era bueno. Amén. ¿A qué edad se convirtió en pastor? ¿Y cómo fue el proceso para convertirse en pastor? El llamado del pastorado fue en el momento de los 21 años, cuando llegué al Señor nuevamente. Ahí cuando yo llegué al Señor, ahí el Señor me hizo el llamado. Fue donde por primera vez escuché la voz de Dios en un nivel diferente, audible, y fue donde el Señor me mostró el destino y el propósito que tenía para mi vida, y fue en esos días que el Señor me llamó al ministerio. Sí, hay veces que me reflejo un poco también en el apóstol Pablo, porque él, yendo a Damasco para
perseguir la iglesia. Él en el camino se encuentra con el Señor le habla y le dice: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? En Efesios 4:12 la Biblia dice que el Señor mismo instituyó, miren, el Señor mismo instituyó a unos como apóstoles, profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y a otros como maestros. El llamado al ministerio, personalmente creo que es algo divino que viene de parte del Señor Jesucristo. O sea, ese mismo llamado se lo hizo el Señor al apóstol Pablo. Amén. Amén. Así que bueno, así fue un poquito el llamado. Okay. Aunque la palabra dice, perdón, el que anhela obispado, es decir, el que anhela servir a Dios, el que anhela un ministerio, desea una cosa buena, santa, y uno se prepara también para eso. Se va a un instituto, se interna, estudia la palabra del Señor, la Biblia, y luego puede ejercer su llamado y ministerio también. La teología, estudiando la teología. Sí, ¿no? sí, exacto. Okay, abriendo una paréntesis sobre el hecho, sobre ese tema, sobre ese dilema, no dilema, sino tema. Aquellos pastores, personas, hermanos, hermanas que dicen que no existen al día de hoy profetas, apóstoles, ¿qué les diría? ¿Cómo comprueba que existen al día de hoy? Le podemos probar así como dijiste, a nivel teológico o escritural. Están los apóstoles del Cordero, que fue quien el Señor Jesucristo dice que después de haber orado toda la noche intensamente, los escogió. Y ahí donde el Señor escoge a los 12 discípulos y les pone, dice la palabra, dice que les nombra como apóstoles. O sea, la palabra apostelio significa enviados. Después están los apóstoles del Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice, hablando en Hechos, dice: póngame de parte a Pablo y a Barnabas para la hora que los escogí. Entonces hay que tener conocimiento de la Escritura, simplemente. Entonces, por eso en Efesios 4:12, que ya está en el Nuevo Testamento, ya la palabra dice que el Señor mismo constituyó a unos como apóstoles, a otros como profetas. Es decir, el Señor está ligado al ministerio quíntuple. Él es el sumo apóstol, dice la palabra. Él es el profeta, lo reconocían. Él es el pastor de los pastores. Él es el evangelista por excelencia, tiene un mensaje de arrepentimiento. Y Él es el maestro, el rabí. Entonces, estar ligados con el Señor quiere decir que uno tiene que tener, o la iglesia de Dios hoy en la tierra tiene que tener todo lo que Él es. Por eso están los 5 ministerios. Amén. No se puede decir que el Señor Jesucristo terminó con un ministerio apostólico, profético o lo que sea, porque está ligado. La diferencia está en el tiempo que vivimos, en la función errónea que alguien se pone a alguien como apóstol o alguien se pone como profeta sin que el Señor lo haya puesto. Por eso la palabra muestra los últimos tiempos de los falsos apóstoles y los falsos profetas. Hago un ejemplo. Entonces, en el tiempo que vivimos hay ministerio, están los ministerios y también van a estar los falsos. ¿Sabes? Eso es así, eternamente y para siempre. Ok, para pasar a la próxima pregunta, como estamos hablando de la fortificación en la fe, ¿cuál es la importancia de orar, de la oración? Es fundamental. La vida de oración está ligada totalmente al éxito de la fe. El Señor Jesucristo, Él es nuestro ejemplo en oración. Él oraba de muy temprano. Él oraba siempre. A sus discípulos les dijo: no fueron capaces de orar una sola hora. Sus discípulos lo veían orar mucho y le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y Él, como Juan el Bautista, le enseñó a sus discípulos. Y Él les dijo, bueno, Él les enseñó un patrón de oración, que es la oración del Padre Nuestro, la oración a quien va dirigida, cómo se entra en la oración, y hay todo un poder de la oración. O sea, la oración tiene que ser fundamental para la vida de un cristiano, tiene que ser algo natural y uno tiene que anhelarlo y desearlo. Todos los hombres de Dios en la Escritura tenían tiempo extraordinario de oración. Vemos la vida de Daniel, vemos la vida del rey David, de todos los hombres de Dios, Abraham, quien sea.
eran hombres de oración y oraban 3 veces al día. Amén. Es lo mínimo. Lo mínimo que se puede hacer. Porque si nosotros alimentamos la carne a través de la comida, tenemos que alimentar el espíritu a través de la oración. Amén. Con el tema siempre de fortificación en la fe, ¿en qué consiste la alabanza? ¿Cómo la alabanza ayuda? Sí, la alabanza es extraordinaria. La Biblia habla que, la Biblia dice algo importante, dice que el Espíritu de Dios se mueve en la alabanza de su pueblo. O sea, pasa algo de extraordinario, pasa algo de extraordinario, de sobrenatural, cuando uno empieza a alabar, a cantar, a adorar a Dios. El Espíritu de Dios desciende a esa oración, lo que tal vez nosotros no podamos ver en el mundo natural, pero hay todo un mundo espiritual que se conecta con nosotros en nuestra cántico, música, adoración. Tenemos el libro más largo de toda la palabra de Dios, que es el libro de los Salmos, 150. El rey Salomón compuso más de 3000. Quiere decir que la vida espiritual está ligada a la alabanza, a la oración. Sí, tal vez no seremos cantantes con una voz muy afinada, eso no importa. Lo que importa es que de un corazón agradecido pueda fluir siempre un cántico de adoración, de expresar todo lo que el Señor es. De hecho, en el Salmo 84 se dice: es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Amén. Y ahora hay una alabanza que dice: Llévame mejor es un día en tu casa que 1000 años fuera. Bueno, ese salmo se le atribuye al rey David, pero en realidad lo compusieron los hijos de Coré. Coré como fue el hombre que se reveló a Moisés. En el Antiguo Testamento, junto a otro equipo, levitas, ellos se revelaron la autoridad a Moisés y a Aarón. Bueno, conocemos la historia, la tierra se los tragó. Lo que no se tragó la tierra fue a su esposa y a sus hijos, porque ellos no se unieron a la rebeldía del padre en contra de la autoridad. Y ellos, de ser levitas, se convirtieron en ser adoradores. Amén. Eso es poderoso, extraordinario. Amén. Era el corazón de ellos era tan grato por la misericordia que Dios había tenido con ellos, que se convirtieron en adoradores. Amén. Quiero decirte esto porque cuando uno entiende lo que Dios hizo, el perdón, la salvación, la sanidad que Dios produce en nuestras vidas, es imposible no cantar, no adorar. O sea, cuando alguien está contento, agradecido, feliz, sale una alabanza, una oración, un cántico, y uno se puede reflejar tal vez más con una, más con otra, con adoración, cántico, música, lo que sea. Eso es así, literalmente. Ahora, más que una pregunta, es ¿qué consejo usted le puede dar a las personas que están viniendo apenas o se están caminando en el camino del Señor, pero ven todos los problemas que existen en la iglesia y prefieren irse porque dicen estoy mejor afuera que adentro de la iglesia porque estoy viendo todos los problemas que hay y pues afuera no hay tantos problemas como en la iglesia? ¿Qué consejo les pudiera dar usted a ellos para fortalecer esa fe que comienzan a restablecer o que comienzan a nacer, a brotar en ellos? Primero de todo es que yo hablo de mi experiencia personal. Creo que cuando hay una conversión o un encuentro real con el Señor Jesucristo, uno no mira nada en su entorno, a su alrededor. Es decir, el apóstol Pablo dice: he puesto mis ojos sobre el único autor y consumador que es Jesucristo. Ahora, ¿cómo trabaja el enemigo? O sea, engaña la mente y el pensamiento. El campo de batalla más atacado para el ser humano es la mente. ¿Por qué? Porque primero nosotros nos convertimos en discípulos. Entonces, en el discipulado, las peleas los tenían también los mismos discípulos del maestro. Ellos se cansaban, discutían, se peleaban, y el Señor les enseñó los principios, que es el amor, que es el perdón, que es la paciencia, que es aprender a cuidarse uno al otro.
Lo que pasa es que hoy lo más fácil para el cristiano es irse, pero nadie quiere aplicar los principios de perdonar, de soportar, de amarse, etc. Entonces, mi consejo es que la gente se enfoque en el Señor y que aprendamos a hacer su voluntad. Ahora, yo enseño y digo siempre, todo lo que pasa es para que nosotros podamos aplicar un principio. Es decir, si alguien me trata mal, ¿yo qué tengo que hacer? ¿Enojarme, irme? No, debería aplicar un principio, el del perdón y el amor. O sea, ahí, y esto es cuestión de carácter. El discipulado, la enseñanza, es lo que forma el carácter y la vida cristiana. La Biblia dice que el Señor les enseñó todo a sus discípulos, desde la ley de Moisés hasta los profetas. Por eso Pedro, lleno del Espíritu Santo, empezó a hablar y a decir, señores, no estamos borrachos, Hechos, capítulo 2, versículo 42. Dice, no estamos borrachos, sino esto fue lo que fue profetizado por el profeta Joel, que en los últimos tiempos Dios derramaría de su Espíritu sobre toda carne. Entonces, hoy, ayer yo pensaba en esto y decía, qué tremendo, ¿no? Cómo la gente puede, o cómo los hermanos, en vez de concentrarse cada uno en vivir cada uno la vida cristiana y practicarla con los demás, se enojan, se pelean, no se perdonan. Y eso pasa. ¿Por qué? En Gálatas capítulo 5, versículo 17 dice que y estas son las obras de la carne, ira, contienda, división. Entonces, cuando somos carnales, peleamos, pero cuando somos espirituales, nos amamos, nos perdonamos. El problema radica ahí. Si uno es carnal o uno es espiritual. Si yo soy espiritual, paciencia, tengo que perdonar, no importa, háganme lo que quieran. A mí me han hecho de todo, pero yo siempre he perdonado a todo el mundo. Nunca tuve un motivo para decir, no, me voy de la iglesia. No tuve motivos, porque a la fin el Señor me llena de todo lo que necesito. Hay algo que pasa en lo natural, hablo como pastor. En el mundo natural también los pastores que tienen su rey de ovejas, y ellos, hablando con unos pastores, porque siempre que viajo por Italia y veo, o ahí saco fotos, y un día le hice una pregunta a un pastor, le hice una pregunta y le pregunté, ¿se pelean las ovejas? Y me dijo, sí, se pelean y me dice, y no sabemos por qué, pero 3-4 veces al año de repente empiezan a pelearse, pero no alcanzamos a entender por qué. Entonces, ellos no alcanzan a entender por qué, pero sí se pelean. Bueno, pasa lo mismo en la iglesia del Señor, con las ovejas del Señor, que hay veces que se pelean y muchas veces uno no entiende por qué. Porque los hermanos nos se ven en la iglesia 2 horas, el domingo, basta. Y esas 2 horas, media hora la pasan peleando. Es una locura. ¿Te puedo decir que eso es ser inmaduro en la fe? Sí, absolutamente, la inmadurez. Pedro le dijo, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano si pecare contra mí? Y el Señor le dijo 70 veces 7. Yo no te digo más 7, no, te digo 70 veces 7. Entonces mira la énfasis y con cuánta fuerza y con cuánto anhelo el Señor quiere que nosotros perdonemos a el hermano que peca en contra de nosotros. Entonces, por eso en la numerología hebrea, la palabra, el número 470 por 7, que son 490, el número 490 está asignado a la madurez. Por eso el Señor le dijo a Pedro, cuando tú madures vas a poder perdonar, si no, no. Perfecto. ¿Qué enseñanza me llegó hoy para mi casa? Hay una gran enseñanza para mi casa. Ok, sí, respecto siempre a este tema, ¿no? Pero en este caso, ¿qué consejo le daría a esos hermanos que comienzan? ¿De ver solo a Dios y no fijarse en los demás? Sí, número 1, el consejo es de buscar, como dice la palabra, al Señor con todo el corazón y con toda la humildad de la tierra. Segundo es entrar en un discipulado, porque la palabra es lo que va a fortalecer el corazón y madurar al cristiano. Y lo tercero es de poco a poco ir aprendiendo a practicar. No sean solamente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Así que tienen que estar ligados totalmente
a la congregación, a los hermanos, aprender a perdonarse, ayudarse. La vida cristiana es una etapa de crecimiento y es un aprendizaje. Terminamos de aprender el día que estamos en la presencia de Dios. No importa, por más que uno sea pastor, hay que aprender todo, siempre. Sea apóstol, hay que seguir aprendiendo. Sos profeta, hay que seguir aprendiendo. Todo coopera al bien de los que aman a Dios y es un aprendizaje. Cuánto yo quiero aprender, o cuánto yo quiero practicar, o cuánto yo quiero agradar el corazón del Señor. Por eso el consejo mío es que ni bien se convierten y entregan sus vidas. Es como dicen Hechos capítulo 5, si no me equivoco, 4 o 5, después que Pedro predica y se convierte en los primeros 5.000, después los 3.000, después los 8.000, después los 20.000, esa cantidad de gente se convertía. Y la palabra dice que estaban todos unidos, unánimes, y que rompían el pan de las casas y que tenían tiempo. Esa es relación para crecer en Dios. Se hace una relación, se crece. La palabra dice que uno tiene que hablarse con himnos, cánticos, con testimonio. Entonces, vivir una vida profunda de la fe, ya dejarse mentorear y dejarse pastorear y ser discipulado, instruido. ¿Sí? Amén, perfecto. Esa es la clave. Ahora, como pastor, usted ya tiene bastantes años. ¿Cómo hace para que su fe no decaiga o la fortificación de su fe no decaiga con todos los problemas que muchas veces se encuentran en la iglesia? Grupitos, gente que habla de otras personas, hermanos que hablan de otros hermanos, peleas entre ellos. ¿Cómo hace para que eso no le haga decaer? No, porque mi fe está relacionada a mi comunión con el Señor. Amén. No depende de las circunstancias o del contorno o de alrededor. Mi fe se fortalece con la relación que yo tengo con Él todos los días. Cuando Él me habla, me direcciona, cuando Él guía mis pasos. Mi fe no depende si tengo una economía estable, o si estoy bien de salud o no, o si la congregación está llena de gente o hay poca gente. No, mi fe no depende de eso. Mi fe depende de la relación que tengo con Él. Amén. Creo que el Señor ha sido bueno conmigo, muy bueno. Por eso desde el comienzo, desde que la primera vez que yo escuché la voz del Señor, donde Él me dijo hacía mucho tiempo que le estaba esperando, desde ese día yo no necesito más nada. Tengo la certeza, la convicción que Dios me ama, que tiene un propósito, una asignación, y lo único que uno quiere hacer después es hacer la voluntad de Dios. Pero mi fe no cae por las circunstancias o de alrededor. Ok, ¿y qué pasa cuando hablan mal de usted y usted viene a saber? Paciencia. ¿Cuántas veces lo supe? Porque va a pasar. Si le hablaban mal al Señor Jesucristo, si decían que Él estaba endemoniado o que echaba afuera los demonios por el poder de Belcebú, si le decían que no era el Hijo de Dios, le decían de todo. Y esto va a pasar, es así. El mundo espiritual es así. El enemigo va a usar la boca de alguien. Hay un episodio cuando el Señor le viene diciendo a sus discípulos que ya se acercaba su tiempo, su hora, que Él iba a entregar su vida en la cruz, y Pedro de parte: Señor, no lo vas a hacer, esto no va a pasar, ¿cómo vas a hacer eso? Y Señor, ¿qué le dice? Satanás, calla. ¿Quién estaba hablando? ¿Pedro o Satanás con la boca de Pedro? Es el punto. El hermano que calumnia o la persona que habla mal es porque Satanás está usando su boca. Es simple. Entonces, acá entra, de acá sale, y uno camina Amén. Tranquilo y feliz todos los días. ¿Sí? No le doy importancia a eso. Y es muy interesante porque la otra vez, unos domingos atrás, yo estaba escuchando una predicación suya donde usted decía: muchas veces nosotros como hermanos queremos ser pastores y no las ovejas. ¿Qué pasa con eso? Y no, es que uno quiere mandar al otro. ¿Qué conlleva el hecho que yo soy hermano, yo vengo a la iglesia, pero yo quiero ser pastor? Y ya no, hermano, ¿qué conlleva eso? ¿Qué problemas surgen con eso? Y surgen que uno quiere ser, no interpreta lo que realmente es el pastorado, o no tiene conocimiento de lo que es el pastorado. Uno piensa que quiere ser pastor porque se pone
en un lugar de autoridad o de cabeza para querer mandar a la gente. Pero eso no es el pastorado. El pastorado es estar al servicio de todos, es ser humilde de corazón, es estar ayudando al necesitado. El Señor lo dijo, el más grande de ustedes, porque eso pasaba a los discípulos, que quería uno ser más grande que el otro. Eso está en el ego del ser humano, uno quiere ser más importante que otro. Y el Señor dijo, bueno, les voy a dar una enseñanza. En este reino, o sea, en el reino de Dios, el más grande es el que más sirve. Entonces, cuando nos ponemos de ese punto de vista, el Señor los dio el ejemplo y aún le lavó los pies a sus discípulos. ¿Por qué hizo eso? Porque cuando alguien en ese contexto histórico, en ese tiempo, cuando alguien llegaba a casa, lo primero que hacía el sirviente o el trabajador o el que estaba, le iba y le lavaba los pies. O sea, el más inútil, por decir, el esclavo lavaba los pies. Y él demostró que él el más importante, que le lavó los pies. Pedro dijo, no, ¿cómo vas a hacer eso? No me vas a hacer eso. Si yo no lo hago y vos no lo haces, no vas a tener parte conmigo. Amén. Entonces, como dije antes, es hermoso desear servir a Dios. Es hermoso desear el ministerio, el pastorado. Es hermoso, es algo, es un honor, es un llamamiento demasiado elevado para un ser humano, que Dios te llame al ministerio. Pero la clave es que tenemos que tener las características de Dios. Por eso dice la palabra que en el libro de Jeremías, les daré pastores conforme a mi corazón. O sea, la clave está ahí. Perfecto. ¿Qué consejo le daría, pastor, a los músicos, líderes en general? Líderes de alabanza, músicos de alabanza, ¿qué consejo le podría dar para que no decaigan? Para que en vez de decaer, mantengan su fe y que la fortalezcan cada vez más. Bueno, el ministerio de alabanza es una asignación espiritual importante en lo que puede hacer en la congregación. En lo espiritual hay abuso de muchas cosas, de todo, pero el consejo que yo, por ejemplo, doy a todos a que tengan intimidad con el Señor, que lo busquen de corazón, que tengan un encuentro personal con Dios. De hecho, yo tener a 2 de mis hijos en el ministerio de alabanza, lo que yo hago es orar constantemente, decirle, Señor, revélate a ellos, que ellos te conozcan. Bueno, Dios es bueno, es fiel y se ha revelado a la vida de mis hijos y ellos han empezado a experimentar una realidad que es algo, no es cantar por cantar, no es estar en una plataforma para que alguien lo vea, es en Dios, eso es una función que es un tiempo de ministración, es una función. Terminando la función, tenemos que nosotros seguir afuera de la iglesia. Afuera de la iglesia tenemos que ser adoradores, en la casa hay que ser adoradores, en el trabajo hay que ser adoradores. Uno viene a hacer lo que ya es, o sea, uno ejerce en la plataforma la adoración que ya tuvo durante toda la semana. Yo puedo hablar de oración porque tengo toda la semana oración, puedo hablar de ayuno porque lo ayunamos, puedo dar un mensaje de la escritura porque lo preparamos, la estudiamos y bueno, hay una preparación. Es como el domingo, el equipo mejor del Inter, que es el mejor equipo de Italia, va a jugar. Si no se preparan en la semana, el domingo pierden, hacen un lío. Bueno, la vida de la fe, del servicio, como el predicar, como el ministrar la alabanza, lo que sea, o otras áreas como escuela dominical, lo que sea, hay que prepararse y tener una vida de compromiso con el cielo y alineada al cielo. Ahora, la Biblia dice que los ojos de Dios están en todas partes. Yo tal vez no puedo ver a todos los músicos que hacen, pero Dios sí los ve. Entonces uno tiene que saber que Dios te está observando, que Dios te está viendo. Uno tiene que tener el temor de Dios en su corazón y cuidarse y vivir en santidad. La clave está ahí, es personal. Amén. Personal. Pues pastor, eso ha sido todo.
Me siento bendecido por el hecho que usted aceptó la bendición, el invito, perdón. Y muchas gracias por esas palabras, muchas gracias también por bendecir este canal, Sí, a la luz de la palabra. Espero tenerlo otra vez, Claro. con otras preguntas, con otro tema, con otras argumentaciones. Y muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Michael. Igual, muy lindo el programa, ¿no? Y la idea de poder a través de este medio hoy, internet, que pueda tal vez alcanzar a muchos jóvenes. Este podcast, así se dice. Podcast, exacto. Hay veces que uno no sabe decir. y que pueda llegar al corazón de algunos jóvenes o cualquier persona que esté pasando cualquier momento. Así que te felicito por esta idea, porque hoy los chicos hacen videos locos, raros, y no todos tienen el corazón de poder llevar un mensaje del amor, de la palabra de Dios y responder a preguntas que uno tal vez tiene en la mente, los jóvenes tienen, y que tal vez tienen vergüenza o que tal vez no quieren preguntar, porque tal vez aquí pueden encontrar respuestas. Así que bueno, te felicito. Muchísimas gracias. Excelente todo. Última cosa, la iglesia está en vía privada Giuseppe Ugolini al número 21. 21. Diga los horarios, así si hay alguien que es de Milano. Bueno, tenemos reunión 3 veces a la semana, los jueves a las 19 horas, una reunión general, donde es un tiempo de alabanza, de oración y un mensaje de la palabra con equipo ministerial de hermanos, el pastor Lino, el hermano Nelson, Ramón, son hombres de Dios que comparten la palabra. Después los sábados tenemos la reunión de jóvenes a las 3 de la tarde y después a las 5 en adelante entramos en un tiempo de oración, de intercesión. Siempre el sábado. Siempre el sábado. Perfecto. Domingo en la mañana tenemos la primera reunión de oración a las 9:45 y a las 10:30 después empezamos con la reunión congregacional. Ok, perfecto. Por si casualidad los hermanos que nos verán seguramente, si no pueden venir, ¿tienen algún sitio para donde les puedan ver en directa? Está la página de Facebook, Centro Cristiano Milano. Okay. Espero de no equivocarme porque no soy muy práctico con, ¿cómo se diría? Con internet, con estas cosas. Con redes sociales. Con las redes sociales, ahí está. Sí. La página principal de la iglesia es Centro Cristiano. Centro Cristiano Milano, en Facebook, y después está, creo que... Centro Cristiano Milano es la página secundaria donde publican en general. Okay, muy y bien. donde las directas es Centro Cristiano. Exacto, ahí está. Lo pueden buscar ahí. Están también la información de los horarios y también la ubicación. Entonces, sí. Eso ha sido todo. Dios les bendiga y les esperamos a todos. Bendiciones. Bendiciones.